Mañana comenzamos un año nuevo. Y esta palabra es para este año y para considerar todos los días que quedan hasta que el Señor nos arrebate, que puede ser muy pronto, puede ser hoy. Y con esa visión quisiera hablar de la importancia de su palabra. Porque la palabra de Dios en estos tiempos va a ser perseguida. Es su palabra es la que hace la gran diferencia entre aquellos que aparentan ser cristianos y los que realmente lo son. Llegado el momento, su palabra va a dividir los que siguen a Jesucristo y los que han dado apariencia de piedad. Entonces, amada iglesia, es vital que nosotros nos demos cuenta que dependiendo de nuestra relación con su palabra, vamos a cosechar vida eterna o muerte. A eso vamos a llegar. Y les digo una cosa, en cualquier momento, aunque ya está un espíritu anticristo obrando de forma violenta en el mundo, en cualquier momento este libro puede ser considerado la mayor amenaza al espíritu humanista que está reinando hoy en día. Porque su palabra declara su voluntad, sus valores, sus principios, su camino, que no tiene nada que ver con el camino del hombre. Y hasta hoy, porque Dios lo ha permitido así, las personas ¿se han dado cuenta que hay como un respeto hacia la Biblia? Mucha gente respeta la Biblia, muchos gobiernos respetan la Biblia. Es un milagro. Es un milagro, porque nadie lee la Biblia. Los gobiernos realmente no consideran la Biblia, pero sin embargo el Señor tiene como una protección, porque el momento que el Señor quite y que ya no más y venga un tipo de juicio que nunca hemos visto antes, las personas se dan cuenta que lo que dice la palabra va en totalmente contrario a todo lo que se predica en este mundo. Y muchos van a ver la Biblia como un libro que les va a causar rabia y ira por lo que dice. Entonces, nosotros que estamos en tiempos de cumplimiento profético, es importantísimo que nosotros tengamos una relación con su palabra real, pero real. El Señor ha llevado a cabo un mover de su espíritu en los últimos 100 años que quizás nosotros pensamos así es nomás, pero no es así. Había un avivamiento. En África en los últimos 100 años, 400% el crecimiento del cristianismo. En Sudamérica, 200% de cristianismo con el movimiento pentecostal. En China se habla de más de 100 millones de chinos. El mover hoy día es precioso que hay incluso en países árabes, como Arabia Saudita. ¿Ustedes saben quién están alcanzando los árabes? Iglesias que tienen fuego y que cuando leen la palabra la consideran de verdad.
Como las Filipinas, que hay iglesias que han decidido alcanzar Arabia Saudita. ¿Y cómo lo hacen? Las mujeres van a trabajar como empleadas domésticas a las casas de estas familias árabes, donde los hombres son tremendamente duros con las mujeres. Y ellas tienen que estar dispuestas a cubrirse completamente y trabajar ahí de forma silenciosa en la casa, sirviendo, con la esperanza que un día van a poder predicarle a esa mujer que está ahí. Que van a poder orar por ese niño que tiene fiebre. Y que un día ese hombre va a rodearse delante de Jesucristo. Están dispuestos a pagar con sus vidas por un alma. Y así se están convirtiendo. Así como muchas personas acá en Santiago. Gracias, Señor, una señora Magdalena que llegó a mi casa años atrás, del sur de Chile. Nosotros, todos gentiles en mi casa. Gentiles, todos gentiles. Contrarios total a la palabra de Dios. Nosotros no teníamos una situación muy buena económica. Magdalena toca la puerta, dice: yo soy del sur de Chile, de una familia indígena de Temuco, llena del Espíritu Santo. Y toca la puerta y le dice: el Señor me ha dicho que yo voy a trabajar aquí en su casa. Y mi mamá dice: sí, bueno, me encantaría, pero no tenemos dinero y eso lo vemos después. Aprendió a escribir porque me mostraba sus cuadernos, copiando la escritura. Escribía 100, 200 veces: de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera. Así aprendió a escribir, sola con la Biblia. Y cuando mis tíos me predican el Evangelio, yo nazco de nuevo, Magdalena y yo nos encerramos y orábamos en lengua por mi familia. Y ella oró por mi familia y nos siguió hasta Venezuela, donde finalmente se casó con un chamo. Un hombre de Dios, de otra congregación, y se quedó allá. Señor la guarde en estos tiempos. Claro que hay un tremendo avivamiento en Venezuela, así que yo creo que está gozando de lo que Dios está haciendo. Entonces, amado, nuestra actitud hacia la palabra de Dios debe ser de escudriñar, porque el Señor en estos tiempos, Él tiene profecía que enseñan claramente lo que va a ir ocurriendo en los últimos tiempos, y están ocurriendo. Y en estos tiempos, que si bien Dios se ha movido tremendamente, también hay una persecución que es propio de los últimos tiempos, donde se ha socavado la familia, se ha socavado la creación de Dios, hombre, mujer, y hay un espíritu anticristo con mucha ira en contra de Dios. Toda la tecnología, toda la política, toda la banca, toda la economía, está todo ajustado para que comience el escenario ya del retorno de Jesucristo para su reinado. Por ende, ya estamos listos para irnos con Él. Porque luego vienen tiempos muy, muy duros para el mundo. Fíjense y abren por favor a Mateo 24:10. Quiero leer solamente dos escrituras que me pregunto si ustedes la han considerado, la han leído, porque aquí la palabra nos advierte cuál es nuestra parte en todo este escenario del fin de esta era. ¿Cuál es nuestra parte? ¿A qué debemos estar nosotros atentos? Gracias, Señor, por la palabra, que es tan clara. Fíjense. Mateo 24, versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.
el Señor advierte que va a haber dentro de las iglesias cristianas, van a haber muchos, no pocos, muchos que tropezarán. ¿Y qué van a hacer? Van a atacar a los que eran en algún momento aparentemente sus hermanos en Cristo. Habla de una división. Esto lo habla la Biblia. Y una de las características de esta división, y que uno ya la ve hoy día y hace tiempo ya viene, es la actitud de esa iglesia hacia la palabra. Sí, está bien, lo dice la Biblia, pero no hay que tomar tan literal. Además que tenemos la Biblia y la palabra de Dios, hay que ajustarla a nuestra vida. Estamos en épocas modernas. Ustedes de la casa del Señor es como que toman todas las palabras literal. Gracias, Señor. Como que toman, ay, la palabra dice, entonces hay que hacerlo, gracias, Señor. Y eso va a ser. Me ha tocado hablar con personas de otras congregaciones, lamentablemente. Duele. Y me han dicho incluso, pero ¿dónde dice eso la palabra? Y lo buscamos. Nunca me había fijado. Y tú estás guiando a otros y nunca te habías fijado. No es como tú sientes, no es como te parece, no es como esta generación hace las cosas, es como el Jesucristo lo manda. Porque si no, podrías ir y darte media vuelta y ser un discípulo de Bob Marley. Pero no te llames discípulo de Jesucristo si no estás siguiendo a Jesucristo. Esto es lo que va a dividir la iglesia y lo está haciendo hoy en día. Hoy en día tenemos dos evangelios, el evangelio light y el verdadero evangelio de Jesucristo. Alguien me dijo una vez que en esta iglesia las letras chicas, no hay letras chicas, me dijo. Toda la letra es igual. Y muchos falsos profeta, el versículo 11, se levantarán y engañarán a muchos. El énfasis nuevamente es, amados, muchos. Se repite. No podemos tomar de esto forma liviano. ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy en los pocos o estoy en los muchos? El Señor no dice esto para asustar. El Señor no dice esto para alejar. El Señor lo dice para advertir y que estemos atentos. Y esto está ocurriendo ya hace tiempo. Incluso repite, y les leo yo, 1 Tito 4:1. Lo mismo que dice el Señor, el Espíritu Santo lo repite a través del apóstol. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. David Wilkerson, un pastor y evangelista tan importante en la comunidad cristiana, que ya está con el Señor hace unos años, advirtió, no sé si fueron quizá alrededor de 15 años atrás en Diego Portales, alrededor, que venía una iglesia a Chile y él con gemidos compartía con cientos de pastores, con gemido, y viene de mi nación, decía David Wilkerson. La iglesia emergente, una iglesia que mezcla un poquito de aquí y un poquito de allá. Así la misma estrategia desde Constantino, la misma estrategia de este obispo Damasco en el 323 después de Cristo, que era importante en la iglesia cristiana, y él va y mezcla la religión babilónica con el cristianismo, y luego tenemos una religión que es aberración, porque ha mezclado el cristianismo con un montón de cosas paganas y místicas. Y eso 2000 años atrás se repite hoy.
Mezclemos el cristianismo, dice la iglesia emergente, y uno entra a unas reuniones donde todos conversan y dicen cómo se sienten, cómo lo perciben ellos, y toman un poquito de Jesús y lo mezclan un poquito ahí con otra cosa, Buda, qué sé yo. Y eso está ahora creciendo y creciendo, porque el Señor lo advierte. Amado, gracias por todos los libros y tremendos libros que nosotros conocemos, pero este es el único libro, el único. Si los libros que nosotros leemos están acorde con la palabra, bienvenidos sean. Pero no podemos añadir nada, ni quitar. ¿Por qué son engañados? Porque no conocen la palabra. Las iglesias hoy día picotean, muchas veces los cristianos picotean una escritura por aquí y una escritura por allá. Entonces claramente es fácil de engañar. Es fácil engañar a una persona que no escudriña las escrituras. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Aquí el Señor nos da una secuencia perfecta de cómo una persona se aleja de Dios. Primero, la división. Cuestiona la iglesia de Jesucristo. Segundo, empieza a escuchar cosas que le llama la atención, que son más cómodas. Y entra una doctrina falsa. Y tercero, el poco amor que le quedaba por Dios se enfría. Gracias que el Señor nos da la salida, y les voy a leer una escritura que es preciosa. Vayamos a Juan 15:1. Si Dios advierte de eso, ¿qué hemos de hacer? Le estoy mostrando cómo el Señor nos enseña y nos advierte y nos da la salida. Todo de la palabra. Yo no puedo añadir nada esta mañana. Aquí está. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. En Juan 15. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que éste lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Primera cosa, el Señor dice que hemos de dar fruto, ya lo vamos a ver, hemos de dar fruto, pero este fruto debe estar limpio, debe ser apartado, debe ser un buen fruto, fruto del Espíritu Santo, no de la carne. Y lo que nos enseña la Escritura, que ¿qué es lo que nos limpia? La palabra. Primero la palabra te santifica. Entonces te aparta de todo esto que hemos recién hablado, de este espíritu divisorio que va en contra de la Escritura. Te aparta de eso. Te santifica. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces yo aprendo acá y digo, Señor, entiendo, para dar esos frutos tengo que, ¿qué cosa? Permanecer en ti. Ahora, ¿cuánto les pasó cuando leían esta escritura que decían, ¿qué significa eso? ¿Les pasa o no? Uy, quiero permanecer en ti, pero ¿qué significa? Entonces hablan con Evelyn y le dicen, Evelyn, no me puedo ir a la casa, me quedo aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque voy a permanecer en el Señor. ¿Puedo alojar en el tercer piso? Es que uno se pregunta, ¿no? Pero el Señor nos contesta. Dice en el 6, el que en mí no permanece será echado fuego
será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Señor, ¿qué significa permanecer en ti? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿A cuánto a ustedes le pasa que van caminando y todo por la calle y de repente uno le piden algo y, oiga, Señor, ¿me puede ayudar con esto? Y aparece una escritura. Al que pide, ya. Por ejemplo. O uno ve a una persona para predicarle y uno dice, uy, no tengo tiempo, estoy como fuera de tiempo, no es como el momento. Y aparece una escritura que dice, predicar en tiempo, en todo tiempo y fuera de tiempo. ¿A quién le pasa eso? Es precioso. El Espíritu Santo es nosotros hablándonos. A mí me pasa. Gracias, Señor. Me gozo cuando me recuerda escrituras. Cuando decimos, de veras que, Señor, ahí está el Señor hablándonos. Precioso. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mi discípulo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Chuta, ahora, Señor, ¿cómo permanezco en tu amor? Si guardéis permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ustedes saben que cada palabra que está escrita acá y que está en tus manos es porque te ama. Y todos sus mandamientos es para traer vida a tu vida. Esto es amor. Dios no tiene por qué hablarnos a nosotros. No tiene por qué hablarnos a nosotros. Y nos ha hablado en cada hoja. Este libro Él no lo escribió para los ángeles. Lo escribió para ti. Porque te ama y te quiere salvar. Y aquí tiene la respuesta que tú andas buscando. Aquí tiene la forma de educar a tus hijos. Aquí tiene la forma de manejar tus recursos. Aquí tiene la forma de relacionarte con tus amigos. Aquí está todo. Por amor. Estas cosas eso hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, por su palabra seremos, esto es lo que va a pasar, amaremos a nuestra iglesia y a nuestros hermanos. Por su palabra seremos limpiados y apartados de ese espíritu de división que viene a atacar las iglesias. Y por esta palabra no se nos va a enfriar el amor, sino que vamos a tener más amor que Él que nunca. Y con esto voy terminando. La palabra de Dios en una parábola es comparado con algo. ¿Se acuerdan ustedes? La palabra de Dios es comparado con algo. Con una semilla. Con una semilla. Las semillas son pequeñas, ¿no? Y dentro de la semilla está todo. Está toda la información para que un árbol crezca. Primero tira raíces, luego el tronco, así, todo. Y en esta parábola nosotros vendríamos a ser ¿qué parte de la parábola, perdón? La tierra. ¿Qué hace la tierra? ¿Han mirado a tierra? ¿Qué hace la tierra? ¡Nada! Está ahí nomás. Está dispuesta la tierra. La tierra está dispuesta. La semilla lo hace todo. Y esta es la semilla. Y nosotros somos una tierra. Pero Jesús advierte que hay tierra buena y tierra. Ahí está la enseñanza, Mateo 13, 18. Aquí Él la explica. Porque Él habla de una semilla, un sembrador que tira a 4 lugares. Primero la semilla cae en el camino, dice. Un poco de la semilla también cae entre espinos. Otro poco de la semilla cae entre piedras.
Y luego la cuarta cae en buena tierra. Y él lo explica y dice, oíd pues vosotros, Mateo 13, versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado de su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, en las piedras, claro, en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta es la única tierra que Jesucristo considera. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahí está el fruto de la escritura de la vid y el pámpano. Y hay mucho que rescatar, pero quiero rescatar un concepto de esta parábola. Cuando dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, en el versículo 19, el primero, el que cae sobre el camino, y dice no la entiende. La palabra en el original es sunyeime, que significa considerar, actuar piadosamente. No es que necesariamente no entiende, sino que en primera instancia no entiende la importancia. ¿Se entiende? Él ve eso, ve la palabra de Dios y no la considera importante. La recibe, la escucha y dice, este es el que fue sembrado en su corazón. La escucha, la oye, pero no la encuentra importante. Así se la roba el diablo, no la considera. Luego viene, ¿qué cosa? La semilla dentro de ¿los qué? Espinos. Ya. Luego vienen los pedregales, ¿no es cierto? Ya, ok. Estamos todos atentos acá. Dice que la recibe con gozo, pero no hay convicción de su veracidad, de su autoridad, ni el alcance que tiene esto. Y uno ve cristianos que consideran la palabra, pero superficialmente. O la consideran y la ponen, en lo mejor de los casos, a la misma altura que su propia opinión. A la misma altura de lo que ellos ven con sus ojos. Luego vienen los espinos. Y aquí hay un crecimiento, pero es ahogado el momento de las dificultades. Y quiero decir también lo que se ve mucho en las iglesias, que las personas consideran la Biblia y ellos hablan y se saben escrituras de memoria. Y defienden la Biblia con todo su corazón. Y defienden cosas que están en la escritura con toda su mente. Pero solamente partes de la Biblia. Solamente partes del Evangelio. Lo que a ellos le acomoda. Y uno ve que pasan los años y repiten las mismas escrituras. La palabra de Dios es palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis. Y Dios es un Dios de amor y un Dios que debe ser temido. Dios es un Dios que salva al pecador y va a venir y va a juzgar al pecador que no se arrepiente y lo va a mandar al infierno por siempre. La escritura es una y es completa. Y uno escucha en este mensaje hoy en día muchas personas, Dios es amor. Y le dan con que Dios es amor, pero yo les voy a decir a ellos que también la Biblia dice que Dios ama la justicia.
Y también les voy a decir a ellos que Dios ama prosperar a aquel que lo ama a Él. Y que el culpable no será sin castigo. Entonces también hay cristianos que, no, pastor, yo esa parte de la Biblia no la leo mucho porque me incomoda. Imagínese que lo traga a uno un pez. No, le tengo pavor al agua. Yo prefiero leer esta escritura, todos los años leo esta escritura y esta. La tengo en pergamino, la tengo ampliada. Y toman. Solamente, amado, la buena tierra, que dice que la oye, la entiende y la hace. La oye, la entiende y la hace. Tantas personas que oyen, incluso quizás en algún grado entienden, pero no hacen la palabra de Dios. Me acuerdo un joven, años atrás, me dijo, pastor, no me interesa mucho ahora las prédicas porque todo lo que usted predica, yo ya lo sé. Mire, wow. Y yo le dije, qué bueno, no pretendo predicar nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo. ¿Pero lo haces? No, en realidad no lo hago mucho. Entonces, ¿de qué sirve que tú lo oyes y lo entiendes si no lo haces? A ustedes este año, y le imploro, que han tomado una actitud hacia la palabra de Dios superficial o selectiva o pasiva. Si no hay un cambio, ¿cómo ustedes van a estar preparados? El Señor viene en cualquier momento y el que honra su palabra, lo honra a Él. El que deshonra su palabra, lo deshonra a Él. Es su palabra. Todo es su palabra. Así como iglesia, cuando venga algo con alguien nuevo y quiera traer división, nosotros lo paramos y decimos, conocemos lo que dice la palabra. Cuando alguien viene a hablar mal de nuestro hermano, yo amo a mi hermano, porque Jesús dijo, os dejo un nuevo mandamiento. Y de esta forma, una iglesia unida en su palabra, claro que lo que el Señor quiere de nosotros en los últimos tiempos, que alcancemos al mundo. Porque de eso se trata, ya los planes a largo plazo, todo eso, hoy, alcanzar a ese vecino, predicarle a ese pariente, hablarle a ese jefe, ya no más, ya no es tiempo para esperar, es tiempo de hoy. Amados, oremos por este año y yo deseo en mi corazón que este año sea un año de dejar las vanidades. Eso es, dejar las vanidades, buscar a Dios, oír, entender y hacer, nada más. Amén.